Dios está cerca. Dios está ahí. Jesús dijo, yo estaré con vosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros. Están 2 o 3 congregados, yo estaré con vosotros. Él dijo, yo estaré contigo. Así es que el Señor está cercano. Nuestro Padre está cerca. Y ese Padre es mi Padre. Dios es mi Padre. Así es que cuando yo pienso en eso, me viene a la memoria de Romanos capítulo 8. ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? ¿Quién? Si Dios es mi Padre. Si Dios está ahí. Ahí está el Señor cercano. Y usted dirá, pero yo no siento a Dios. No, es que no es cuestión de sentimientos, sino cuestión de fe. Por la fe es que nos acercamos a Dios. Por la fe es que vivimos, no por vista, no por sentimiento, no por emociones. Vuelvo a decir, cuando viene una persona de esas, cuando vienen esas personas que andan divagando por ahí, que han visitado todas las iglesias, especialmente esas iglesias carismáticas, extrasensoriales y que se viven por emociones y que, es que aquí sí se siente el poder de Dios. Y llegan aquí y no solamente a veces sienten un poquito frillito, sino que a veces ven esas caras medias tristes y medias como abandonados. Dice, oye, aquí no siento a Dios. Pero es que no vivimos por sentimientos ni por emociones. Porque para ser francos, dime una cosa, ¿a poco no hay cristianos, hermanos, que alguna vez usted ha abrazado un témpano de hielo? ¿Así? ¿Un abrazo, un hielo? Yo creo que hay témpanos de hielo más que dan más calor que algunos cristianos, ¿o no? Hay cristianos fríos, hermanos, fríos como ellos solos. No sé qué tienen en sus corazones, pero si yo vengo a buscar la emoción con los hermanos, voy a salir decepcionado. Pero la Biblia claramente dice, ya les dio pena, hermano. No se avergüencen, no les dé pena. Pero, por eso la Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Cristo. Ya se lo dije, porque la iglesia es una decepción, hermanos. Usted se cree un siervito, una siervita de Dios, usted es una decepción. Créamelo, se lo digo sinceramente, usted y yo somos una decepción. Humanamente decepcionamos. Lo que nos tiene sostenidos a Cristo es Cristo mismo. Lo que nos tiene en Cristo es su Espíritu. No ustedes. Ustedes no alcanzan para eso. No con trabajos caminan ustedes, van a hacer caminar a alguien más. No, pero vuelvo a decirte, escúcheme todos y entiendan esto, pongan sus ojos en Cristo, porque la gente es profundamente decepcionante. Profundamente decepcionante. Así es que pongan sus ojos en el Señor, ame al Señor, Él es su Padre. Continúa adelante, nuestro Padre nos consuela estando a nuestro lado. ¿Sí? Él nos consuela estando a nuestro lado. Dios está a mi lado. Dios está a tu lado cuando tú confías en Él. ¿Sí? Hay mucha gente que busca a Dios solamente cuando les conviene, ¿o no, hermanos? Que buscan a Dios nada más cuando tienen necesidad, cuando tienen problemas, ¿o no? Hay gente que busca a Dios solamente por conveniencia. ¿Sí? Hay gente que busca a Dios solamente por motivos erróneos. Pero cuando buscamos a Dios, ya lo miramos ahí en el Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de verdad. A los que son sinceros, Dios está cerca. El Señor está cercano y Él se acerca a vosotros. Según Timoteo 4:16, dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Fíjate, al apóstol Pablo lo desampararon, hermano. Pregunto, ¿acaso el apóstol Pablo no era un siervazo de Dios? ¿Cuántos aquí les hubiera gustado haber conocido a Pablo, hermano, en persona? ¿Verdad que sí? Haberlo saludado, haber platicado con él, no sé, haberlo invitado a cenar. Ven, Pablo, vamos a comer cordero. Ven, te vamos a comer unos panes sin levadura. Vente, vamos a comer. Te invito a cenar, Pablo. Ven, vamos a platicar. Platícame, ¿cómo te fue con aquellos Gálatas? Yo creo que Pablo le dije, esos Gálatas. Entonces, si con los Gálatas te fue mal, no te quiero preguntar de los Corintios. ¿Cómo te fue con los Corintios, Pablo? Platícame de los Corintios. No, esos Corintios.
Yo me imagino que Pablo se quedaría mirando hacia el infinito de esos corintios. Mira, acaban de celebrar la Santa Cena. Te voy a platicar lo que los corintios hacían. Llegaban borrachos a la Santa Cena. Llegaban borrachos y llegaban preguntando qué había de comer. Y llegaban preguntando qué había de comer. O había otros corintios que traían su propia comida y se ponían a comer ellos. Y se ponían a comer ellos y no invitaban a los más pobres. Y los más pobres no podían traer comida, entonces ellos se quedaban mirando nada más. ¿Cómo la ves? Así eran los corintios. Imagínate las historias que Pablo nos hubiera contado, hermano. Dice aquí, todos me han abandonado, me han desamparado, pero no les he tomado en cuenta. Porque es el carácter de los hijos de Dios, ¿verdad, hermanos? Es el carácter de Dios. Pero está bien, ya que el Señor sabrá lo que hará. Pero el Señor, ¿qué dice el 17? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, ¿sí? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor, el 18, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Habían abandonado a Pablo? Pregunto, ¿lo habían abandonado? Pero su padre no. Su padre ahí estuvo con él. Así es que te vuelvo a decir, en un mundo de hipócritas que vivimos, en un mundo de tanta falsedad, en un mundo de tanta cosa irreal que vivimos, por eso usted debe de poner sus ojos en Cristo, su esperanza, su consuelo en Cristo, en el Señor, en Él solamente. ¿Sí? En Él solamente. Hace poco íbamos platicando mi esposa y yo me decía hace tiempo atrás, dice, cuando había más gente, cuando había mucha gente. Y me vino a la memoria este pasaje. Bueno, pues me abandonaron. ¿Qué puedo decir? Nos dejaron, se fueron. Pero eso sí, cuando estaban frente a no, pastor, yo con usted hasta la muerte. ¿Hasta la muerte de quién? ¿De tu mascota? Ya se murió su mascota. No, yo he aprendido que nuestra esperanza solamente está en nuestro Padre que jamás nos abandona. Él nunca nos abandonará. Así es que por si alguna razón caes en la cárcel, acuérdate de este pasaje, amén, hermanos. Si por una razón caes en la cárcel o X cosa, que caes preso, acuérdate, nadie estuvo a mi lado, porque quizás ni yo voy a poder irte a visitar. ¿Aquí, amén? ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se recuerdan hace poco que falleció la hermana? ¿Se recuerdan que falleció? ¿Cuál fue la última hermana que con eso que nada más tengo como 3 muertos en toda mi vida como pastor? Clarita. Cuando ella falleció, no pude estar. No pude estar ahí en su velorio. No, ¿por qué? ¿Se recuerdan? Me acababa de operar de la rodilla. No podía traer una pata de palo. No podía caminar. Le dije al hermano, ¿sabes qué? Encárate, hermano, por favor. Te encomiendo, como a Tito, ¿verdad? Timoteo, ve, por favor. Ve, hacer esa. No pude. Imagínate que la hermana Clarita haya estado ahí al lado. ¿Qué pasó con mi pastor? ¿Dónde está mi pastor? Tanto que yo lo quería, tanto que yo lo estimaba, tanto que yo estuve ahí escuchándolo. ¿Y dónde está él? Imagínate. No pude. Si un día alguno de ustedes me llama, pastor, ¿sabe qué? Se llevaron a la cárcel a fulano, a mengano. Y no puedo ir. Si no puedo ir, acuérdate de este pasaje. Y le puedes añadir, ni el pastor estuvo a mi lado. Amén, hermanos. Y chilla, llora. Pero acuérdate que tu Padre siempre estará a tu lado. Así es que aquí no hay quejas, porque si yo te diera una lista de todos los que me han abandonado, si te diera una lista, llorarías conmigo. Pero no, ya no. No. El Señor estará a nuestro lado. Segundo, punto 2, un Padre que envió todo para consolarnos. Primero, el Padre eterno es un consuelo, hermanos. Si tú no encuentras consuelo en Dios, no lo vas a encontrar en nada. Nada te podrá consolar el alma. Primero que nada, nuestro Padre es un consuelo. Isaías 41
Dice, consolaos, consuélense, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consuélense, consuélense, pueblo mío, dice vuestro Dios. Nuestro Dios es nuestro primer consuelo. Cuando hay ganas de llorar, cuando hay ganas de rendirse, cuando hay ganas de tirar la toalla, cuando hay ganas de enojarte y tirar todo, ya sabes que ya estoy cansado, ya estoy harto, ya no quiero nada, no quiero saber nada, no, ya no quiero nada. Ahí tu primer consuelo es Dios. ¿Cuántos aquí han tenido ganas de tirar la toalla? Como cristianos, como esposo, como esposa, como padre, como hijos. ¿Han tenido ganas de tirar la toalla? En sus trabajos. ¿No? ¿Han tenido ganas de tirar la toalla? Respire, exhale. Respire, exhale. Y vaya a su Padre y dígale, Padre mío, Padre de toda consolación, consuélame. Porque a veces no hay nadie que te consuele. A veces ni la esposa te quiere consolar, ni el esposo te quiere consolar, ni los hijos te quieren consolar, ni los padres te quieren consolar. A veces no hay consuelo, no hay nadie que te consuele. Pero ahí está nuestro Dios. Y después de que Dios es tu consuelo, hermano, dice Pablo en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Toda consolación, toda. No hay aspecto que Dios no sepa en lo cual tú necesites consolación. En otras palabras, Él conoce cada aspecto de nuestra vida, conoce cada cosa que en nuestra vida siente dolor, siente tristeza. A veces, porque a veces el dolor no es del corazón, no es espiritual. A veces es un dolor mental, que no dejas de pensar en algo, que no dejas de afanarte en algo, que no dejas de estar preocupado por algo, por alguien. Hay algo. Y nuestro Dios nos consuela de todos los aspectos. De todos los aspectos. Porque Él está ahí. Él conoce todos los problemas. Él conoce todo lo que humanamente, hermano, nos trae desconsuelo al alma, al corazón, a la mente, al cuerpo, al ser. Él conoce en cada situación, en nuestro trabajo. Quizás aquí en la iglesia, vienes a la iglesia y te sientes tranquilo y wow, Señor, qué paz siento cuando vengo a tu casa, cuando estoy con mis hermanos, cuando recibo el abrazo de mis hermanos, cuando a ellos sí les da gusto verme. Cuando vengo a la iglesia y un hermano, una hermana, sin ser mi familia, me dice, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hermana del alma, déjame y la abrazas y se besa. Y Señor, gracias por esa consolación. Pero cuando voy allá con los impíos aquellos, y cuando voy con mi familia que no conoce a Dios, y escucho sus maltratos, y escucho sus maldiciones, y escucho sus burlas, como que estoy en otro mundo. Señor, tú también seas mi consuelo allá. Seas quien me consuela en ese momento, porque tú eres Dios de toda consolación. Dios no solamente consuela en la iglesia. Dios no solamente nos consuela en la iglesia, Dios nos consuela en nuestros hogares, Dios nos consuela en el trabajo, Dios nos consuela en la enfermedad, en la abundancia. Dios está en todo lugar para consolarnos. Porque Él no solamente es el Dios de los cielos y de la tierra y que formó el universo, Él es un Dios que está cerca de nosotros para consolarnos. Para consolarnos, para traernos consuelo, porque Él sabe. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes lo que tus hijos sufren en la escuela? ¿No sabes? ¿Sabes lo que sufren ellos en donde andan? ¿No sabes? Y a veces nos enojamos con ellos, o a veces somos impacientes con ellos, o a veces somos reacios con ellos, y a veces inconscientemente los abandonamos.
¿Quién sabe qué trae esta chamaca? No sé qué le pasa. Llega de la escuela toda enojada, y llega de la escuela toda frustrada, y llega de la escuela como parece que va a comer chile piquín a la escuela. Llega enojado, llega molesto, llega... Déjame decir una cosa. No sabemos qué es lo que pasa a nuestros hijos. Vivimos en un mundo de bullying. Vivimos en un mundo de chamacos burlescos, chamacos groseros, chamacos malvados, chamacos violentos, chamacos criminales, ¿o no? Mandamos a nuestros hijos a un mundo que nosotros a veces no sabemos. Y a veces, en vez de ser consuelo para ellos, venimos a cerrar la puerta y casi les decimos: hazle como puedas. Pero te pregunto, ¿tú crees que tu Padre Celestial sabe lo que tú, no sabrá lo que tú sufres? Sabe lo que sufres. Sabe lo que sufres. Él sabe lo que padeces en tu trabajo, en tu situación personal, en tus finanzas, en tu salud. Él sabe lo que sufres. Porque Él es Dios de toda consolación. Y dice la Biblia, la semana pasada lo decíamos, que Él nos da antes de que nosotros le pidamos. Así es que no hay necesidad de ponerle una carta detallada. Dios, Señor, me duele aquí, me duele allá, sufro aquí, sufro... Nada. Él sabe todo lo que la más íntima fibra de nuestro corazón sufre. Y por lo tanto, Él es Dios de toda consolación. Nuestro primer consuelo está en Él. Segundo lugar, continúa adelante. En segundo lugar, Jesús es un consuelo enviado. Él vuelve a enviar más consuelo. Dice Lucas capítulo 4, verso 16, vino a Nazaret donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque Cristo fue enviado a consolarnos. ¿Quiénes son los pobres si no somos nosotros? ¿Quiénes son los quebrantados de corazón si no somos nosotros? ¿Quiénes son los cautivos si no somos nosotros? ¿Quiénes son los que estaban ciegos si no nosotros? ¿Quiénes son los que estaban esclavos y oprimidos si no nosotros? Jesús fue enviado a nosotros para consolarnos. Para consolarnos, para traernos consuelo, Señor, porque nuestra vida era un desastre, sumergida en las tinieblas. Éramos personas malditas por el pecado. Vivíamos en la peor de las desgracias, llenos de maldad, llenos de delitos, dándole la espalda al Dios Santo, negando la grandeza y la santidad de nuestro Dios, pensando que nosotros nos hicimos a nosotros mismos y dándole la espalda al Dios de amor y de consolación. Mas sin en cambio, aún siendo pecadores, Él envió a su Hijo para consolarnos. Y nuestra vida estaba perdida y ahora fue encontrada. Estaba cautiva y ahora es liberada. Vivíamos perdidos y ahora somos salvos. Pregunto, ¿es eso consolación, sí o no? Eso es consolación, porque el Padre envió al Hijo a consolarnos. Tercero, el Espíritu Santo es enviado para consolarnos a diario. A diario. A diario, todos los días tienes ese consuelo de su Espíritu. Juan capítulo 14, verso 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. 16. Y yo rogaré al Padre y les dará a otro, ¿qué? Para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocen,
porque mora con vosotros y estará con vosotros. Su Espíritu es enviado a los hijos de Dios para recibir consolación. Porque me es una pregunta, la batalla y la lucha es diaria, ¿sí o no, hermanos? O pregunto, ¿el diablo toma vacaciones? ¿El mundo toma vacaciones? Ellos no descansan. No descansan. Entonces nosotros como cristianos, los hijos de Dios, por eso el Espíritu de Dios ha sido enviado. Y el Espíritu de Dios no está contigo nada más en la iglesia, ni es una emoción que tú sientes. El Espíritu de Dios está en tu corazón. ¿Cuántos aquí han creído en Cristo como Señor y Salvador? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos han creído en Cristo como Señor y Salvador? ¿Qué crees que vino a tu vida? ¿Qué crees que vino a tu vida? Dijo el Señor, si guardas mis mandamientos, ¿qué significa? Si crees en mis mandamientos, si tomas la fe que yo les doy, yo rogaré al Padre y te enviará otro consolador. Y el consolador está contigo. Y dice ahí mismo en el verso 16, míralo, estará con vosotros para siempre. Para siempre. Así es que no hay nada que pueda hacer que el Espíritu de Dios sea quitado de ti. Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Así es que el Espíritu de Dios está con nosotros por siempre, para siempre, todos los días, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en todo lugar. Jóvenes, crean y confíen. Si ustedes han creído en Jesús, muchachos, no importa que ustedes sean jóvenes y vivan en un mundo de lodo, no importa que vayan a ese mundo de lodo, aún así, el Espíritu de Dios está con ustedes. Si usted joven, cualquier persona diga, yo he creído en Jesús, yo he creído en Cristo como el Hijo de Dios y creo en Él como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted ha creído en Él, el Espíritu de Dios está en su vida y te acompaña y está contigo. Está contigo siempre. Usted dirá, pero es que pastor, a veces la riego mucho y a veces siento que el Espíritu se va. No, eso es una mala teología. El Espíritu de Dios está contigo. Te voy a dar el mismo ejemplo que te he dado siempre. Siempre te lo he dado el mismo ejemplo. ¿Tú crees que Dios no sabía lo que nosotros somos? Cuando Él te salvó, cuando Él te compró, cuando Él pagó por tu vida y por tu alma, ¿tú crees que Él no sabía lo que éramos? Pregunto, hoy por hoy, después de 10, 15, 20 años de cristianos, 30 años de cristianos, ¿somos perfectos? A ver, ¿cuántos fallaron ayer? Levanten la mano, no sé, voy a confesarlos hoy. Levanten, ¿cuántos fallaron ayer? Bueno, bienaventurados los que no fallaron, amén, hermanos. Pásenos un poco de su santidad. ¿Cuántos fallaron hoy? Te pregunto, ¿tú crees que el Espíritu de Dios se fue de ti? No los escuchan muy convencidos. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios se fue de ti? No. Porque la promesa del Padre y la promesa de Cristo es que Él estará con vosotros para siempre. Así es que pregunto, ¿no es eso un consuelo, sí o no? Claro que sí. Ahora, no voy yo por voluntad propia, sino que el Señor está siempre en mi vida, guardándonos, dándonos fuerza, dándonos ánimo. Él jamás se va, jamás nos abandona, jamás nos abandona. Si alguno de ustedes los abandonó su padre, es una cosa y quizás, no sé, quizás quedó resentido, mi papá me abandonó. Es una cosa, el Padre que ahora tienes en Cristo Jesús, Él jamás te abandona. Tercer punto, un Padre que nos consuela para consolar a otros. Un Padre que nos consuela para consolar a otros, consolados para consolar, hermanos. Consolados para consolar. Volvemos a 2 Corintios capítulo 1, verso 4. El verso 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación.
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, hermanos. Así es que, por eso es importante que tú sepas y aprendas y conozcas el consuelo de Dios. Imagínate, alguien se acerca a mí y me dice, pastor, ¿sabe que estoy pasando una situación muy, muy triste, muy, muy mala? Y vengo con usted a que me aconseje, que me ayude. Imagínate, y que los dos nos pongamos a llorar. Y que yo le dijera, oh, ¿sabes qué? Pues yo también te iba a llamar para platicarte mis penas. Se tiene que entender que primero tengo que ser consolado yo para que pueda consolar a alguien más. Pero lamentablemente muchos cristianos viven, no es que Dios está lejos. Te di el ejemplo de los hijos. Los hijos cuando están pequeños, ¿sí o no? Cuando están pequeños los llevamos a donde sea, ¿sí o no? ¿Cuántos se recuerdan cuando llevaron a sus niños? Es más, los vestías de marinerito, los vestías de mariachi, los vestías de abogado, los vestías de doctor, y él no decía nada, bien contento contigo, ¿sí o no? Los vestías del Capitán Garfio, él contento, tranquilo. El Chapulín Colorado, el tranquilo, feliz tu hijo, contigo. Pero ya crecieron. Vamos, mijo, vamos a ir no sé, al cerro a caminar, vamos, acompañar, no. Voy a ir a las movies, vamos a ver una movie, no. Al parque, mijo, vamos a tomar una nieve y el parque, no, vayan ustedes, ¿sí o no? No es porque nosotros no queramos que estén con nosotros, sino ellos en su mente. De la misma manera, Dios no está lejos. El problema somos nosotros. Nosotros, ¿sí o no? Yo creo que una persona que vive su cristianismo como lo vive, es así como vive su vida espiritual con Dios. Así como eres públicamente en tu vida cristiana, así eres como con Dios, hermano. Pero primero tienes que ser consolado para que tú puedas consolar a otro. Tienes que ser fortalecido para que puedas. Mira, Eclesiastés capítulo 4, verso 9 lo dice. Eclesiastés 4, 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. El 10. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tienes que ser fuerte para fortalecer a otros. Tienes que ser una persona consolada para consolar a otro. ¿Usted ha visto a aquellas personas que les gusta estar enfermos siempre? Usted dirá, ¿cómo, pastor? Sí, hay gente que le gusta estar enfermo. Como que les encanta estar enfermo. Mira, una persona esa que nada más pregunta, ¿cómo está? Hasta me duele acá. ¿Cómo está, hermano? Pastor, mira, traigo un dolor aquí, no sé qué me pasa, me comenzó esta mañana. Hermano, ¿cómo estás? Mira, un dolor aquí. ¿No recuerdan una hora que? No, vieras, aquí me empezó a doler. Y le dije a mi esposa, y ojalá no me den la otra rodilla. ¿Qué crees, pastor? Me dio en la otra. Y ya ando así. Esas personas que les gusta andar enfermo, nada más con que se encuentran a otro igual. Nada más con que vieras a mí también. Es más, te vi y me dolió. Es una cosa, ¿esas dos personas podrán consolarse? Ya les dio pena. No, hermano, no estoy hablando de ustedes, estoy nada más diciéndolo, amén. No es una cosa, ¿podrán consolarse esas dos personas? Imagínate, pero yo he notado, porque en cierta manera lo entendí, lo descubrí. Cuando una persona es así, tú ignóralo. Soy un poquito grosero. Yo sé ya que algunos son más moralistas que yo lo sé y lo entiendo. No,
Ay, pero ¿cómo lo voy? Como que, no, hermano, confía en el Señor. No, hermano, mire, ore al Señor, verá cómo Dios lo va a sanar. Y la enfermedad milagrosamente se le quita, hermanos. No lo tengo empíricamente comprobado, pero sospecho que es así. Sospecho que es así. Eclesiastés nos dice, ¿cómo? ¿Cómo podrá levantarse? Si uno cae, ¿quién lo levantará? Si uno tiene frío, ¿quién lo calentará? Mejor son dos que uno, ¿verdad? Continúa adelante. Si no hay aflicción, la consolación no se desarrolla, hermanos. Si no hay aflicción, la consolación no se desarrolla. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo está diciendo básicamente que si no pasara por esas situaciones, Dios no mostrará una consolación a su vida. Y si él no pasara por esas tribulaciones, él no pudiera consolar a otros. Porque había personas que estaban en situaciones peores o similares. Pablo estaba ahí para consolarlos. Es lo mismo que Cristo le dice a Pedro, hermano, para que después que Satanás los zarandea, Lucas 22, verso 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado a ti, o por ti, que tu fe no falte. Fíjate lo que dice. Y tú, una vez vuelto, o sea, después de que pases esa zarandeada que el enemigo te va a dar, a Pedro, no usted, no lo tome a su persona, pero cuando te zarandee el enemigo, Pedro, ven, regresa y confirma a tus hermanos. Pedro aprendió, supo que la tribulación es necesaria, la aflicción es necesaria para que venga el consuelo. Y lo que Pablo nos explica, hermanos, que completamos unos a los otros cuando nos consolamos mutuamente, Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, dice Pablo. Así es que después de que pases una aflicción, fortalécete para que puedas consolar a otros, para que puedas ser de bendición y de consuelo a otros. Continúa adelante. La aflicción y la consolación solo traen firmeza, hermanos. La aflicción y la consolación, porque es algo que va junto. Dios sabe nuestras aflicciones y nos consuela. Dios conoce nuestras tribulaciones y nos consuela. Dios sabe nuestras luchas y nos consuela. Así es que ese patrón, entienda mi iglesia, ese patrón de aflicción y consolación debe de traer a tu vida firmeza. Firmeza. Cuando una persona después de tribulaciones, de luchas, empieza a menguar y empieza a alejarse y hacerse como que ya del desinterés por Dios y por la palabra de Dios, esa persona no ha entendido lo que es la vida en Cristo. Según de Corintios 1:7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo serán en la consolación. Pablo confiaba que después de sus aflicciones, sus hermanos se afirmaran más y más y más y más. ¿Quién consoló a Abraham? Ya siendo viejo, hermanos, la llegada de su hijo Isaac. ¿Quién consoló a Job? El que más sufrió, su padre de consolación, dándole el doble de todo lo que perdió. ¿Quién consoló a Moisés cuando ya iba a morir? Su líder segundo, Josué. ¿Quién consoló a Josué cuando iba a la batalla? Jesús se le manifestó como el poderoso guerrero con espadas envainadas. ¿Quién consoló a Elías cuando fue perseguido por Jezabel, su padre de consolación, allá en el arroyo de Querit? ¿Quién consoló a David cuando se enfrentó a Goliat? Si no fue el Señor, haciéndolo diestro para lanzar piedras, hermano. ¿Quién consoló a Daniel y a sus amigos en Babilonia? Fue Jesús quien en una teofanía se manifestó a ellos allí en el horno ardiendo. ¿Quién consoló a Jeremías cuando fue echado a la cisterna?
su Padre consolador, y lo animó a seguir predicando. ¿Quién consoló a Cristo mismo? Su Padre, que tenía complacencia de él, dijo de Cristo: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. ¿Quién consoló a sus apóstoles? Cristo mismo, como aquí mismo lo dice Pablo. La pregunta es última: ¿quién consuela a la iglesia? ¿Quién nos consuela, hermano? Si no es nuestro Padre, si no es el Padre de toda consolación y de misericordia. Salmo 103, verso 14, porque Él conoce, mírelo, porque Él conoce nuestra situación, nuestra condición, y se acuerda de que somos polvo, hermanos. La última: ninguno de sus hijos queda sin su misericordia. Ninguno de sus hijos. No sé usted, pero el simple hecho de saber, ya lo escribió, hermano, ninguno de sus hijos queda sin su misericordia. Póngame atención en esta última. Siendo como soy, y yo creo que usted lo vea para con usted, no solamente diga, ¿cómo es el pastor? No, lo estoy diciendo para ponerme de ejemplo, pero siendo como soy, una persona altamente llena de defectos, llena de cosas que a veces son desagradables para con mi Dios. Y cuando estoy delante de Él y recibo de Él, de mi Dios, lo que recibo es misericordia, para mí es el más grande consuelo que yo puedo tener en esta vida. No hay nada que pueda traerme más consuelo que Él. ¿Te identificas con eso? Porque si yo, que estoy más cerquita de Dios, como algunos de ustedes piensan, soy tan fallido. Ahora imagínense ustedes que vienen, sirven a Cristo cuando quieren, van a la iglesia cuando quieren, bueno, hacen lo que quieren de sus vidas. Pero fíjense una cosa: si uno que está llamado a esto es tan fallido, encuentra el consuelo delante de Dios. Todos nosotros debemos de entender esto, que la misericordia de Dios es el más grande y poderoso consuelo que nosotros podemos tener en Él. Misericordia. Termino, Lamentaciones capítulo 3, para que se vayan a dormir y a su casa. Vámonos. Capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Amén. Así es que cuando te levantas, lo que recibes de Dios es misericordia. Hablando el doctor R.C. Sproul, hablando acerca de la justicia y la misericordia, dice que hay muchos que tontamente dicen: Señor, ¿por qué esas injusticias? ¿Por qué esto tan injusto que me está pasando? Señor, ¿por qué no haces justicia? Y dice el doctor Sproul, son tontos, dice, porque lo que nosotros necesitamos no es justicia, sino misericordia. Hermanos, la misericordia para con usted es el consuelo. Porque nuestro Dios es un Dios temible. Temible. Él habita, hermano, en luz inaccesible. Temible. Pero ese Dios temible, ese Dios todopoderoso, cuando ve a sus criaturas y ve a sus hijos, lo único que puede sentir por nosotros es misericordia. Y al yo recibir esa misericordia de Dios, veo la sombra de mi pecado, pero veo la luz de su gracia, y lo que veo es misericordia. Misericordia. Si eso no te consuela, nos muestra misericordia dándonos salvación, nos muestra misericordia dándonos su palabra como guía y consuelo,
nos muestra misericordia dándonos una nueva familia, nos muestra misericordia dándonos su esperanza y afirmando nuestra fe cada día, nos muestra misericordia dándonos aliento y fidelidad cada mañana. Eso es misericordia, eso es consolación. El Padre de toda consolación jamás ha estado lejos, todo lo contrario, Él siempre ha estado cerca. Él es cercano a nosotros. No es que lo sintamos con nuestro sentido, sino que por la fe entendemos su cuidado y consolación hacia nosotros. Un padre que a través de la historia ha consolado a sus hijos, a sus siervos, a su pueblo Israel, a su iglesia y a todos los que han invocado de verdad ese Dios y Padre de toda consolación, que envió a su Hijo y a su Espíritu, está a tu lado y cerca para eso, para consolarnos. Para consolarnos, porque Él es un Padre de consolación. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos. Gracias.